Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, el espacio semanal en el que conversamos sobre la investigación, sobre los avances, los descubrimientos, la generación de conocimiento que sucede aquí en nuestro país, en Uruguay fundamentalmente. Y para hoy tenemos un regreso, tenemos la vuelta del Falcor 2 a aguas uruguayas para los primeros días de noviembre. Vamos a tener una nueva expedición oceánica y vamos a hablar de eso aquí en Sobre Ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a recibir en estudios a la doctora Cecilia Alonso, quien es la referente por Uruguay de una expedición internacional liderada por universidades extranjeras, pero con participación fuerte, importante, de gente de nuestro país. Y miren qué linda que es la ciencia, porque en el mismo lugar y con las mismas herramientas van a buscar cosas bien diferentes, tan chiquitas que no se pueden ver a simple vista, pero podrían estar ayudando a explicar cómo surgió la vida en la Tierra, la vida compleja, tal como la conocemos. Sí, lo van a buscar acá en aguas del Río de la Plata y también del mar, de nuestro mar, el mar de Uruguay. Pero no es el único tema que tenemos para hoy en Sobre Ciencia. Vamos a retomar una nota que hicimos hace un tiempo, ya en otras temporadas anteriores, sobre la posible incidencia o no del consumo de cannabis y la psicosis. Alexandra Perrone nos va a proponer hoy una actualización sobre lo que fue una investigación que presentamos, como dije, oportunamente aquí en nuestro programa. Y Daniela Hirschfeld nos trae, para hoy nos propone un informe que habla de los 50 años del Centro de Toxicología, que depende de la Facultad de Medicina, que funciona en el ámbito del Hospital de Clínicas, está cumpliendo 50 años y es un centro que ustedes lo saben, tiene que ver con todo lo que puede ser intoxicaciones, agentes tóxicos y demás. Así que también nos vamos a meter ahí para conocer qué ciencia hay en estos 50 años del CIAT. Y arrancamos, como siempre, con el salpicón y las principales noticias científicas de esta semana. El sábado 8 de noviembre podés conocer los cerritos de indios que se encuentran en el departamento de Rocha. La invitación es a participar de una visita guiada por arqueólogos con el acompañamiento de los guardianes de los cerritos, jóvenes estudiantes del Liceo de Lascano. Se recorrerá un circuito integrado por 9 cerritos de indios de diferentes dimensiones y alturas de entre 1 y 4 metros, construidos entre 2.500 y 4.000 años atrás. En esta instancia participarán jóvenes estudiantes del programa Más Mujer en Ciencia del departamento de Rocha, también estudiantes del Centro Universitario de la Región Este y participantes de programas sociales del MIDES. Continúan los espectáculos en Facultad de Medicina en el marco de los festejos por los 150 años y la campaña de recaudación de fondos para la restauración de espacios patrimoniales. Este viernes 24 de octubre a las 19 horas, el músico y médico uruguayo Daniel Drexler se presentará en un concierto íntimo a beneficio de la Casa de Estudios, ubicada en General Flores 2125. Todo lo recaudado es a beneficio del proyecto de recuperación edilicia de la facultad. Los bonos tienen un valor de 1.000 pesos y se reservan a través del WhatsApp 092-698-447. ¿Te gusta la música? ¿Te interesa conocer más sobre la ciencia que se hace en Uruguay? La banda de música y divulgación del Institut Pasteur de Montevideo vuelve a presentarse para unir ambos mundos. No te preocupes, en realidad hacemos ciencia. Es el nombre del grupo integrado por científicas y científicos del Pasteur que nació en el 2020 con la idea de acercar la ciencia a la sociedad a través de canciones conocidas por todos. Ahora regresan con un nuevo show gratuito el jueves 30 de octubre a las 20 horas en la Sala Cita Rosa. El espectáculo combina música y divulgación interpretando temas populares que se conectan con investigaciones que se desarrollan en Uruguay. La entrada es libre, pero se requiere reserva previa a través del enlace que aparece en pantalla.
Bueno, varias cosas, invitaciones lindas para compartir en los próximos días. Vimos acá en el Salpicón y ahora vamos a meternos de cabeza en un tema que ya fue motivo de un informe aquí en Sobre Ciencia hace algún tiempo. Ahora Alexandra tal vez nos ayude a recordar si hace un año, 2, 3, yo perdí la cuenta, pero hablaba de una investigación que trataba de indagar en la eventual relación que había entre el consumo de cannabis y cuadros de psicosis. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? Bienvenida. Bueno, estamos volviendo al segmento ¿Qué pasó con? Exacto. Que justamente amplía esto del tiempo de la ciencia, ¿no? El seguimiento que a veces de los lleva temas. un año, 2 años. Bueno, nosotros en el 2023 es esta Bien. investigación que hicimos, este informe que hicimos en Sobre Ciencia, sobre el consumo de cannabis y una posible relación que hay con síntomas, por decirlo de alguna manera, precoces de psicosis, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, hay en la literatura mundial varios indicios en esto. Bueno, en Uruguay no se había hecho ninguna investigación al respecto. Nosotros hablamos en aquel entonces con Richard Rodríguez, que él es psicólogo clínico, es docente de investigador y está haciendo su doctorado en esta temática, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Él en aquel entonces, bueno, abrió, podríamos decir, el llamado a la colaboración de la gente. Estas cosas muchas veces pasan en investigaciones científicas, sobre todo de la Facultad de Psicología en este caso, ¿no? Abrir para que la gente participe de una investigación que, bueno, tiene su base en la literatura mundial, esta posible relación, y bueno, lo quisieron hacer con experiencias uruguayas. Sí, no, aparte es muy importante en todos estos casos poder trasladar y ver si realmente lo que se verifica en otras partes del mundo tiene o no. Claro, sobre todo para los cuidados de lo que se llama los estados mentales que podrían tener un alto riesgo, ¿no? Prestarle atención a determinados síntomas tempranamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es lo que nos contaba Richard Rodríguez en el 2023 sobre este proyecto de investigación que hizo en la Facultad de Medicina con el apoyo de Ani en su doctorado. Esta línea de investigación para conocer efectos de cannabis en síntomas psicóticos surge a partir primero de la experiencia clínica. Trabajo hace unos años en rehabilitación psicosocial con pacientes con trastornos mentales severos y un poco la experiencia clínica me ha topado lamentablemente con muchos jóvenes, varios jóvenes que han transitado a una psicosis diagnosticable, muchas veces jugando un rol importante ahí el cannabis. Entonces, a partir de ahí comenzó como mi inquietud. Cuando hablamos de cannabis o marihuana, en realidad nos referimos a los cannabinoides que integran el cannabis, que son más de 100. Pero cuando nos referimos a los efectos psicoactivos, va a ser el THC y el CBD y la combinación entre ellos lo que va a generar un mayor o menor efecto psicoactivo. El THC es el que por ahí tiene esa correlación con los efectos psicoactivos, a diferencia del CBD, que por ahí tiene otras funciones, y es justamente el CBD el que hoy por hoy se está investigando mucho a nivel clínico y médico. Cuando nos referimos a psicosis hablamos de una agrupación sindromática que puede incluir alucinaciones, puede incluir delirios, falsas percepciones, que genera conductas que impactan el comportamiento de las personas, pero ya cuando nos referimos a un umbral donde ya cruzamos cierta intensidad, tiempo y frecuencia, ya estamos hablando de algo diagnosticable. Pero sabemos hoy que aproximadamente un 10% de la población general puede llegar a tener alguna vez en su vida síntomas psicóticos subumbrales, que muchos remiten, pero otros no. Entonces ahí es cuando nosotros cruzamos esto con el proyecto, porque ahí introducimos el constructo en desarrollo que es estados mentales de alto riesgo. Una fase del proyecto, dentro de varias, es hacer una revisión sistemática. Es decir, buscar la literatura actual mundial en revistas científicas arbitradas de impacto y de primera línea que nos permitan afirmar y conocer, bueno, qué sabemos hasta ahora del impacto del cannabis en los síntomas psicóticos, qué relación tiene,
y bastante se ha hecho, la verdad. Entonces, hoy hay cosas de las cuales ya sabemos dónde estamos parados. Sabemos que el cannabis correlación acelera el comienzo de una psicosis, facilita la aparición de síntomas psicóticos o los intensifica. Sabemos que hay otros factores ahí como el patrón de consumo. No es lo mismo fumar marihuana una vez por mes que fumar todos los días, 2 o 3. No es lo mismo fumar con predominancia de THC o CBD. Hay muchas variables que hacen que el tema sea complejo, muy complejo, pero sí es cierto que juega un rol importante. Nuestra idea es poder hacer una especie de screening poblacional en todo el país, poder reconocer o identificar síntomas básicos, subumbrales, que estén pudiendo dar cuenta de malestar en cierta parte de la población que consuma cannabis, compararla con personas que no consuman cannabis, pero a partir de ahí también después la idea es profundizar, poder tener entrevistas y hacer un seguimiento. La idea es poder, a final de cuentas, como muchos estudios y como cierta metodología permite, es hacer algo longitudinal y que a los 2, 3, 4 años podamos saber concretamente si alguna de estas personas, bueno, transicionó o derivó en un diagnóstico psicótico claro, digamos. Y decía Richard, ¿no? De 2, 3, 4 años, justo al final. Bueno, y han pasado 2 años desde que él anunciaba el inicio de esta investigación. ¿Qué ha sucedido? Y bueno, esto comenzó con un llamado, como decía, un llamado a la gente a participar en esta investigación. Y obviamente tenía que ser gente mayor de 18 años. Sí, claro. Que utilizan para estas encuestas lo que se llama cuestionarios de escalas validadas de síntomas clínicos, de estados mentales de riesgo, que están validados internacionalmente, y también todo esto pasa por la comisión de ética de la facultad, como siempre que hay una investigación. ¿Y cómo le fue? ¿Consiguió gente? Consiguieron 861 personas, como podemos ver en la placa. Mucha gente. Mirá qué desparejo la cantidad de mujeres con relación a la de hombres. Sí, pero no influyó eso en los resultados que ellos estaban buscando, ¿no? Igual, de todas maneras, pedimos estas cifras para, para conocer más o menos cuál es la cantidad de personas que han participado en esa relación, pero no les significó un cambio en lo que ellos estaban buscando. Bien. Por un lado, sí encontraron cosas que les llamaron la atención, por ejemplo, que no pudieron estudiar la relación que él hablaba ahí en el informe, ¿no? De, bueno, cuánta marihuana, de dónde consumían la marihuana, si era de farmacias o de clubes canábicos. Sí. Bueno, la mayoría que se anotó en esta investigación decía otros, o sea, y eso permite que ellos, no tengan específicamente los datos de qué cantidad de THC, de CBD, como nos explicaba recién Richard, ¿no? También cerca de 700... Eso, ¿no? ¿Hablará de la privacidad de la gente o de que sigue habiendo un mercado irregular? Igual el foco de su investigación es encontrar pero de todas maneras querían saberlo y supongo que será para una subinvestigación, ¿no? Es un dato valioso, ni hablar. Es un dato valioso. Sí. Ellos encontraron que, vamos a la siguiente placa, encontraron una característica que las experiencias traumáticas en infancia y adolescencia es una variable que marca justamente esta posible relación entre síntomas de estados mentales de alto riesgo y que podrían derivar en psicosis a lo largo de los años. Entonces encontraron que aquellas personas que vivieron una experiencia traumática en la infancia y en la adolescencia consumían antes cannabis, consumían más gramos de cannabis y tenían con más regularidad lo que llamamos síntomas asociados a la psicosis, que los vamos a ver en la siguiente placa, que él nos explicaba justamente cuáles eran. Y son estas ideas de referencia, que es cuando las personas piensan que están hablando mal, que le están mirando mal, que tienen la sensación que gente desconocida está en contra de ellas. Tenemos lo que se llama la reducción de la expresión emocional, la disociación con lo emocional, este tipo de síntomas. Y la saliencia, que él habla de cuando cosas que no deberían por qué llaman mucho la atención de nuestro alrededor, es como que existen... Dificultad tal vez de fijar la atención en algo. Exactamente. Y una de las cosas que nos decía Richard, y obviamente con muchísima importancia, es que hay que tener
atención a este tipo de síntomas, ¿no? Claro. Porque a su vez los jóvenes, bueno, ellos encontraron esta variable, ¿no?, de las experiencias traumáticas, que van a hacer una subinvestigación y una profundización en encuestas, como él anunció, como la segunda parte de esta etapa, ¿no?, para ver, bueno, hasta ahí el cannabis en dónde entra en juego, o si es la experiencia traumática o si es el cannabis, ¿no? Pero como que hay una relación de que ante la presencia de este tipo de síntomas hay que prestar mucha atención y poder dirigirse o a un psiquiatra o a justamente un psicólogo que tenga experiencia en esto que ellos le llaman estados mentales de alto riesgo, ¿no?, que pueden en un futuro derivar en algún tipo de patología. En algún tipo de patología. Y bueno, y es una de las cosas que él nos decía también, que bueno, que la literatura dice que entre el primer año y los 3 siguientes de consumo de cannabis puede haber un porcentaje mayor de desarrollar psicosis, ¿no? Por esto estamos hablando de una investigación a largo plazo. Tiene el valor enorme de que es cifras de Uruguay, el primer acercamiento en este tipo de Uruguay, y que bueno, y que aborda esta importancia de prestar atención a de repente esta unión, esta fusión de, bueno, fumar cannabis con experiencias traumáticas y comenzar a consumir más, consumir antes y tener este tipo de episodios que es importante, bueno, tener en cuenta esto. ¿Tenemos más datos ahora? Sí, tenemos más datos. El equipo de investigación, que bueno, ahí lo vemos, el Richard Rodríguez, el orientador Álvaro Cabana, un amigo de Sobreciencia también, Paul Ruiz, también amigo de Sobreciencia, y tiene también la colaboración de Juan Francisco Rodríguez de la Facultad de Psicología de Universidad de Sevilla. Ahí está. Ahí va. Y también unas cosas que nos contaba Richard, que ellos van a publicar estos datos que obviamente tiene más variables, ¿no? Vinimos acá a poner a punto un poco el avance de esta investigación. Van a publicarlo sobre estos resultados de Uruguay y van a también publicar una revisión justamente para, desde el año 2000 al 2024, en el mundo, bueno, qué investigaciones se han realizado en esta relación de consumo de cannabis y posible riesgo de psicosis. Excelente, Alexandra. Bueno, tal vez en unos años volvamos con otra etapa. Podamos ver, ¿no? sí, qué pasa en estas investigaciones que se derivan, ¿no? Exacto. Bueno, qué pasa con ese público de esas entrevistas que van a elegir a los que tienen más estos síntomas, bueno, van a entrevistar y van a seguir profundizando en esta investigación y en esto que hablamos siempre, la acumulación de conocimiento y tener cifras de Uruguay, ¿no? Y poder profundizar en estos temas de salud mental. Gracias, Alexandra. Nos vemos la semana en unos que días viene. acá en Sobreciencia. Pausa y ya volvemos. Volvemos a estudio, seguimos haciendo Sobreciencia aquí en TV Ciudad y recibimos en piso a Daniela Hirschfeld. ¿Cómo andas, Daniela? ¿Todo Buenas bien? noches, buenas noches. Hoy vamos a hablar para esas personas a ver. que son curiosas y que cuando tienen que tomar un medicamento empiezan a leer todo, el prospecto, la cajita, no sé qué, hasta el final. Hasta el final. La última línea. Hasta el costadito más chiquito de la cajita. Bueno, ahí, a veces, o en sí. alguna otra parte del prospecto o de la caja, muchas veces dice, ante cualquier intoxicación, llamar al SIAT y hay un número, 1722. Un insecticida, le digo yo eso. Claro, que es como una entelequia, ¿no? Uno piensa el SIAT y un número, ¿no? Uno va a llamar ahí como un 0900 y es básicamente algo así. Hoy vamos a conocer entonces qué es el SIAT. Detrás del SIAT se esconde la palabra, el lugar que se llama Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Ahí vamos entendiendo un poquito más de qué se trata, que forma parte del Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, ¿no? Fue creado en 1975, o sea, no es algo novedoso, así que, y además que este año está de cumpleaños, cumple medio siglo, y aprovechamos entonces este aniversario para contarles un poco de qué se trata.
Pero muy bien. ¿Vos lo escuchaste Excelente. alguna vez? Sí, seguro. Pero ya te digo, de leer las etiquetas de los Tal insecticidas, cual. es de donde más, si vienen los remedios está, pero me lo tengo grabado en Totalmente. insecticidas. Sí. Bueno, el centro está obviamente integrado por médicos toxicólogos, Claro. especialistas en toxicología en general, que dan asesoramiento y hacen diagnóstico en casos, obviamente, de intoxicación por diferentes sustancias, ¿no? Es un servicio que está abierto 24 horas al día telefónicamente, los 365 días del año, por eso decía que es un poco un 911, Sí, sí. y atiende llamados de la población, pero son los menos, atiende sobre todo las consultas que ocurren, que llegan a salud pública o a las mutualistas ante casos de intoxicaciones, ¿no? Ellos tienen como la batería de conocimientos Claro, para... el botiquín de primeros auxilios de acuerdo a qué tipo de Algo así. intoxicación sea, ¿no? Algo Claro, así, sí. algo así. Y los conocimientos también. Claro, Entonces, sí, quisimos conocer un poquito más de qué se trata esto que fuimos contando muy por arriba. Y hablamos con su directora, la doctora Alba Negrín, que nos contó entonces qué es y a qué se dedica el CIAT. El Centro de Toxicología en Uruguay fue creado en el marco de la Facultad de Medicina. Tiene una fuerte vinculación con las intoxicaciones agudas y es una enorme herramienta para todos los colegas del Sistema Nacional Integrado de Salud, que son quienes consultan telefónicamente al CIAT desde hace 50 años. Nuestro centro es un centro que está atendido por médicos especialistas en toxicología con guardias de 24 horas. Las consultas, más del 95% son del área sanitaria. Siempre existen algunas consultas que realiza la población general, pero nosotros en nuestro país tenemos un gran acceso a la consulta médica a través de una red enorme de policlínicas de primer nivel de atención. Las consultas que recibe el CIAT son fundamentalmente consultas agudas de intoxicaciones. La mayor parte de ellas en el año 2025 son por medicamentos. La mayoría son consultas relacionadas a intoxicaciones intencionales. También son importantes intoxicaciones agudas en trabajadores rurales con plaguicidas. También están las intoxicaciones por drogas de abuso. La cocaína ocupa el 5º lugar, cocaína y pasta base de consultas. Pero también en este sistema de registro nosotros registramos las intoxicaciones crónicas. Las intoxicaciones crónicas importantes también son por drogas de abuso, pueden ser por metales, de ellos destacamos el plomo, agente que es muy utilizado aún al día de hoy y que compromete muchísimo el nivel intelectual y comportamental de los niños que están expuestos a este tipo de metal. Justo estamos transcurriendo los días de la semana de concientización por la intoxicación por plomo, un tema viejo además, ¿no? Y que no encuentra solución. Totalmente, allá por las finales del siglo XX, incluso Sí. principios de este siglo, Sí. aquella cantidad de casos Sí, de niños intoxicados con plomo que fue tema de conversación para la Facultad de Química, sobre todo, Sí, donde se sí, hacían sí. muchos de los estudios. Pero bueno, esta es una de las intoxicaciones bien interesantes, la variedad desde mordeduras de animales, arañas, serpientes, hasta estas intoxicaciones más crónicas, o sea, que se repiten en el tiempo. Todo eso es atendido de algún modo, o sea, como primera llamada o como consulta de un médico en el CIAT, en este centro de atención, que no solamente hace este tipo de asesoramiento, sino que además tiene preparados los antídotos frente a muchas de estas intoxicaciones, Claro. a cómo tratar a esos pacientes. Y Alba Negrín, la doctora Alba Negrín, no solo nos contó cuáles son los antídotos que tiene, sino que nos mostró
Así que vamos a ver algunos de ellos en la última parte de este informe. Dentro de las competencias del SIAT está la indicación de los tratamientos que debe recibir una persona intoxicada. En ese sentido, sería muy importante para la toxicología a nivel país poder ingresar algunas prestaciones toxicológicas en el Plan Integral de Atención en Salud, conocido por PIAS. Por ejemplo, nosotros en la cátedra de toxicología tenemos antídotos que son específicos y que se administran al sistema. Nosotros no desarrollamos los antídotos, pero sí los gestionamos y a la vez, desde el punto de vista académico, estamos permanentemente buscando la actualización, realizando el seguimiento de nuevos antídotos para plantear su incorporación a nivel país. Estos son algunos de los antídotos que tiene el Centro de Toxicología. Los antídotos son sustancias químicas que contrarrestan los efectos negativos de los tóxicos. Por supuesto que no hay antídotos para todas las intoxicaciones, pero una de las intoxicaciones más frecuentes en este momento en Uruguay es la intoxicación por paracetamol, una intoxicación aguda. Y bueno, este es el antídoto que se utiliza, que está disponible para las intoxicaciones por el hongo Amanita phalloides. También se usa este antídoto. Existe en nuestro país el uso de medicamentos opioides que son frecuentes en el uso clínico de casos graves, casos oncológicos, dolor crónico, y por distintas razones biológicas de las personas, muchas veces sufren una intoxicación y existe un antídoto que es la naloxona. Otro de los antídotos que se utilizan a nivel de todo el país es el suero antiofídico polivalente, que se utiliza para las mordeduras por yaras y cruceras. Y bueno, y tenemos también acá ampollas de antídotos para picaduras de araña. Tenemos otros reactivos que usamos en forma habitual. La marca SledCare es un aparato que con sus distintos reactivos puede testear los niveles de plomo en sangre, que es una de las intoxicaciones crónicas más importantes que tiene nuestro país. Tenemos acá algunos elementos para hacer el testeo del plomo en pinturas antiguas o descascaradas. Esto es muy importante como fuente de exposición a plomo. Y tenemos algunos elementos importantes que están envasados, que son las tirillas de screening de drogas de abuso en orina. Nuestro centro tiene tirillas para 10 fármacos y drogas de abuso en orina. Y tenemos también para fentanilo, que es un opioide. Realmente, Daniela, sí, una caja de herramientas muy potente y, por supuesto, acompañada con el conocimiento de saber usarlas, ¿no? Exacto, y Sí. muy curiosa además, Sí. ¿no? Porque tenemos Sí. desde antídotos para sustancias realmente tóxicas en sí mismo, pero también para sustancias como el paracetamol, Claro. que obviamente no se toman como un tóxico, pero que por supuesto en la dosis Sí, exagerada, como todo, ¿no? Hace mal Claro. y puede generar intoxicaciones que requieran la atención del SIAT. Bueno, te voy a proponer que me cuentes, esto, señoras y señores, esto es un chivo pero con buena onda porque en realidad no estamos vendiendo nada sino invitándonos a participar de una buena causa. ¿Qué tenés en el cuello, Daniela? Mira, me siento modelo, Sí, ¿no? de sí, pañuelo, así como con las manitos. Me lo voy a sacar. Muestre, Y a ver. espero que el director y el sonidista no me odien. A ver ahí. ¿No hice ruidos? No, creo que no. Bueno. Daría la impresión de que Este es un pañuelo, como bien se ve, quiero mostrarlo. a que ver no si parecerían cámara. ser flores lo que tiene, ¿no? Que no parecen, pero tienen como una Tienen cuestión onda estética, floral, ¿no? pero sí. Bueno, ¿Y qué son? estos son cristales. Ah, ok. Es un pañuelo científico, vamos a decirle. Estos son cristales de una proteína y es una imagen tomada en el Instituto Pasteur de Montevideo como parte de las investigaciones que realiza el instituto en este caso
una proteína de una bacteria, que es una bacteria modelo. O sea, que tengo una proteína, un cristal de una proteína de bacteria. Sos modelo del pañuelo de la proteína Exactamente, modelo, pero es una investigación que se hace para conocer mejor las bacterias, entender cómo funcionan y poder combatirlas en este caso. ¿Por qué estamos mostrando ese pañuelo? ¿Por qué estamos mostrando el pañuelo, además de para contar de esta ciencia? Este pañuelo, estos cristales, primero se transformaron en una estampa, esta estampa que vemos gracias a la intervención de Matilde Ardao, que es una diseñadora, pero el shopping, en conjunto con el Shopping Montevideo, en conjunto con el Institut Pasteur de Montevideo, desarrollaron esta colección de pañuelos científicos a beneficio, que se venden durante todo el mes de octubre, a beneficio de la Comisión de Lucha contra el Cáncer de Mama. Bien. A propósito del mes que nos acompaña. Bien. Estos pañuelos, hay 10 estampas de estos pañuelos diferentes, que incluyen desde un lunar visto, un corte de un lunar visto bajo el microscopio, hasta un cúmulo de glóbulos blancos también bajo el microscopio, todos con estos colores y con estos diseños que lo hacen parecer más moda que ciencia. Exacto, está bien. Así que es una manera de colaborar con la Liga de Lucha contra el Cáncer de Mama. Exactamente, es un producto de divulgación, de ayuda para una enfermedad como el cáncer de mama, que en octubre están a la venta en el Shopping Montevideo. Y después, a partir de noviembre, quedan a la venta, porque son productos que divulgan ciencia, en el Institut Pasteur de Montevideo. Muy bien, bueno, gracias Daniela. Vamos rápido a la tanda, así no te desabrigas el cuello. Me da frío y me lo tengo que poner. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de aves que no les contamos al principio, pero hoy tenemos otro informe sobre aves que habitan nuestra ciudad, pero en espacios acuáticos. Y después volvemos al Falcorchu. No se vayan. Y de a poco nos vamos acercando al agua, porque vamos a abrir este segmento retomando esta idea que nos gusta mucho compartir con ustedes, que es ir presentando regularmente distintas aves que comparten nuestro espacio urbano en varias ciudades de Uruguay, aunque en este caso estamos hablando de Montevideo, pero este es un habitante de toda la costa. Y Jorge Luis Cravino, nuestro experto en aves, quien nos viene acompañando. Recordemos, la última vez hablamos de la calandria. Bueno, hoy nos trae a un ave que tiene un problema de nomenclatura tremendo, porque el biguá, que de ese estamos hablando, no es un pato, señoras y señores. Por más que el club de básquetbol le digan el pato de Trujillo, no. El biguá es un biguá, y ahora vemos el informe que nos preparó Jorge Luis. El biguá, su voz es un chancho enojado. Graznidos y gruñidos como si fuera un chancho enojado. Eso cuando uno se arrima al chiquillo y empieza... Oh. ¿Tenés ahí? Sí. ¿Usted diría que es un biguá o que es un... Que el biguá es un cormorán. No tiene nada que ver con los patos, más emparentado con los pelícanos que con los patos. Primero, tiene las patas de un pato, pero a diferencia del pato, no tiene lo que se llama la glándula uropigiana. Es una glándula que está atrás, en la rabadilla, al lado de la cloaca, que segrega una secreción untuosa, aceitosa, con la cual las aves acuáticas, como los patos, ven que van hacia atrás, la levantan y se untan todo el plumaje. Los macacitos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ese plumaje se mantiene impermeable por ese unto que tienen. Cuando se tira una ave acuática, ven que a veces cuando levanta están todas las gotitas. El biguá no. El biguá no tiene de eso. Porque el biguá es un gran pescador en buceo a ras de superficie, y también más hacia abajo. El biguá nuestro. Hay muchas otras especies de la familia del biguá que no tienen la capacidad que tiene el biguá nuestro de sumergir. Y es como los buzos que se ponen pesas para bajar. El tipo, en cuanto se moja, son 2 biguá. Entonces baja.
y puede llegar ahí a buscar peces, cangrejos. A él le gusta mucho entre las rocas, cerca. En el río revuelto es ganancia de Viguáes. Va él ahí. Y para salir, imagínense ustedes que van nadando y tienen un tipo a babucha de ustedes colgado así y ustedes tienen que salir. Y ese es el Viguá. Él tiene que salir, le cuesta muchísimo saltar y subirse a la roca. Sacudirse cuanto pueda, van a ver que aletean y después quedarse así, para que le dé todo el calor del sol y secar el plumaje. Cuando agarra una presa grande, los peces, él lo tiene que acomodar de manera que entre de cabeza al pico. O sea, el viguá no lo pica y lo va comiendo de a poquito, no, se lo traga entero. Entonces, y tiene cierto pliegue gular de ir en parentesco con los pelícanos, entonces le permite que se distienda el buche y que le entre el pescado. O sea que es capaz de comerse un pescado a lo largo de su cuello y quedar así. Entonces la digestión le cuesta bastante. Entonces mientras digiere ese bocado puede quedarse tranquilo de alas abiertas, que es muy singular. La silueta en toda la costa del Viguá es muy singular. El Viguá está en todos lados, en muchos ambientes acuáticos, está en los roquedales, está en los embalses, está en los lagos, está en la orilla de determinados ríos. Y la abundancia en Uruguay, yo le digo, es un enigma, porque no se reproduce acá. Las grandes masas de Viguá que llegan a Uruguay vienen de Argentina. Vienen bajando por los ríos Pilcomayo y Bermejo y Paraná y llegan acá. Y tienen interacción, una que la voy a describir para el paisaje y otra para las personas que dependen de la costa. Por ejemplo, para las personas que dependen de la costa, los pescadores artesanales de corta distancia, el Viguá es muy familiar, porque así como el Viguá es muy buen pescador, también es muy buen aprovechador del resto de pescado. Entonces van ahí, se juntan ahí. Y otra de las cosas singularidades que por eso digo que está en el paisaje es que es las formaciones en fila india o en B, que se ven mucho, especialmente en el invierno se ven, que pasan desde este a oeste por toda la costa y llegando, por ejemplo, a la zona de la bahía de Montevideo y pasando. Esas siluetas que parecen venir de distintos lados, no sé qué es lo que los llama, porque ellos tienen lo que se llama dormideros colectivos. Van a un determinado sitio que son árboles y bajan bandos de distintos lados. La gente que vive sobre la Rambla va a verlos pasar y pasan trenes de Viguáes al ras del agua y otros trenes bien por arriba. Otro emplumado habitante de nuestros espacios con los que compartimos espacios urbanos, en este caso acuáticos, costeros, el Viguá. Pero bueno, nos vamos a meter bastante más adentro en el agua porque sabíamos que volvía, pero no deja de ser lindo estar en una especie de cuenta regresiva preparándonos para una nueva expedición oceánica de estas que se hacen en conjunto con el Smith Ocean Institute a bordo del barco Falcon 2 con esas herramientas que algunas las conocimos y a otras no las conocimos, pero también se van a utilizar y a buscar algo totalmente distinto. Es un lío bárbaro, vamos a ir entrando en tema. Yo le quiero agradecer muchísimo a Cecilia Alonso, investigadora del CURE, de la UDELAR, de Rocha. Bienvenida a Sobre Ciencia, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Tú vas a ser, o sos mejor dicho ya desde hace tiempo, la referente en Uruguay de un equipo científico más multinacional todavía de los que habíamos visto, porque hay varias universidades de distintos puntos del mundo. Sí. El líder es de Texas, de Austin. Sí,
Sí, tenemos un equipo de coordinación. Brett Baker de la Universidad de Texas es el líder y colideramos otras 3 investigadoras, Alison Santoro de la Universidad de California, Valerie de Anda, que originalmente estaba en la Universidad de Texas y ahora está en la Universidad de Viena, y yo por la Universidad de la República. Bien. Hay un equipo de gente mucho más grande, ¿no? Sí, Este es claro. el Aparte, equipo que sí. coordina el proyecto. Aparte ustedes tienen, y después si nos da un minuto te voy a preguntar un poco más, mucha más gente en tiempo real en tierra. O sea, el barco tiene una capacidad limitada, pero por el tipo de tarea que van a hacer necesitan un ida y vuelta muy rápido, o por lo menos muy marcado. Exacto. Pero vamos por el principio. A ver, el investigador jefe tiene una experiencia muy larga en lo que es el estudio de algo que se llama Arquea Asgard. Sí. Y yo mientras le pido al director que nos vaya acompañando con unas imágenes de microscopio electrónico que tú nos enviaste, te pregunto, ¿qué es una arquea y puntualmente qué es una Arquea Asgard? Bueno, las arqueas son, si pensamos en el árbol de la vida, tiene 3 grandes dominios. Uno es el dominio bacteria, otro es el dominio arquea y otro es el dominio eucaria, o los eucariotas. En este dominio eucaria es donde está toda la vida que nosotros nos imaginamos, que vemos, que conocemos, todas las plantas, los animales, todo está ahí. Estos otros 2 dominios son células microbianas, microscópicas, esto que estamos viendo acá. Solo las podemos ver al microscopio. Y ahí hay 2 grupos. Tenemos a las bacterias, que es de pronto con lo que estamos más familiarizados, y tenemos a las arqueas, que también son una única célula que lleva a cabo todas las funciones solamente unicelularmente, y que, bueno, la característica que tienen centralmente las Asgard arqueas es que es un grupo que se descubrió hace muy poco, hace 10 años nada más, y que se hipotetiza que son las que dieron lugar, junto con la asociación con una bacteria, o sea, una de acá y otra de acá, se unieron y pasaron a dar origen a todo lo que fue la rama evolutiva del árbol de la vida que llevó a los eucariotas. O sea, tenemos las bacterias, las arqueas y los eucariotas acá. O sea, todas las formas de vida macroscópicas que conocemos, los multicelulares, incluso las unicelulares complejas, se habrían originado, según la teoría que hoy está más firme, a partir de la unión de una arquea y de una bacteria. Pero no cualquier arquea, sino la Arquea Asgard, que sería nuestra prima en este árbol. Y sería nuestra mamá. No, más lindo todavía. A ver, contame qué es lo que tenemos acá. Bueno, lo que tenemos acá son micrografías, es decir, fotografías obtenidas con microscopios, con distintos tipos de microscopio. Y lo que se ve ahí son células de estas arqueas, denominadas Asgard, que estas las pudieron cultivar. Esto es el primer trabajo que los pudieron cultivar fue en el 2020, recién se descubrieron en el 2015. Bien. Y en el 2020 se las pudo cultivar y a partir de ahí podemos saber, por ejemplo, que si ven acá en la imagen G y en la imagen H, ven que tienen como tentáculos, me decías tú ahora. Claro. Es de esas protuberancias que forman, que es lo que imaginamos que puede llegar a ser una de las posibilidades que le da de poder asociarse, como abrazarse a esa bacteria con la que después terminaron asociándose las abuelas de esta, digamos, ¿no? Porque esto es algo que pasó hace miles de millones de años. Después te voy a preguntar en otro momento de la charla que una de las cosas que ustedes van a ver es si esto nos sigue sucediendo. Exacto. Pero eso te lo pregunto luego. Sí. Tenemos otra placa ya un poco más esquemática, ya en base a dibujo, que nos ayuda a entender un poco más esto que vos decías de la unión entre la Arquea Asgard y la bacteria. Claro, porque lo que tienen de particular estas arqueas, una de las cosas que tienen de particular estas arqueas Asgard es eso que está marcado ahí que dice protocitoesqueleto. Las células eucariotas, nuestras células, las de las plantas, las de los animales, tienen unos filamentos, como unos hilitos adentro, que es lo que hace que puedan, por ejemplo, generar proyecciones, digamos, desde la célula, ¿no? Y eso era algo que hasta hace 10 años se creía que solamente era una característica de las células eucariotas, de las células complejas. Y lo que se encontró en estas arqueas Asgard es que ellas también tienen esa posibilidad. Y por eso es que les vemos esos tentáculos en esa foto. Entonces, eso es una de las razones por las cuales están más cerca de nosotros
que de las bacterias, por ejemplo. Claro. Ahí Entonces, lo que ocurrió, lo que se postula que ocurrió, es que esa arquea Asgard adquirió eso que dice ESP, son proteínas similares a los eucariotas, en la primera flechita. Sí. Y bueno, esa arquea adquirió eso y se asoció con una bacteria y terminó incorporándola a esa bacteria. Pasaron a ser un organismo simbiótico constituido por la arquea y la bacteria. Y ese organismo siguió evolucionando hasta que esa bacteria se transformó en lo que nosotros llamamos los organelos de las células eucariotas, en particular en la mitocondria, que es donde se lleva a cabo la respiración. Entonces la arquea fue como la base para hacer esa asociación. Yo quiero volver a destacar que esta es la teoría más aceptada al día de hoy sobre cómo la vida se complejizó en el planeta que habitamos. O sea, no es el origen de la vida como tal, sino el origen de la vida como la conocemos. Sí. Ni más ni menos. Sí. Y de ahí sale el nombre, y yo ahora quiero pasar ya a la placa siguiente de lo que es la expedición, ¿no? Porque, perdón, primero el recorrido. Ustedes trazaron un recorrido bien distinto. Nosotros tenemos todos muy presentes lo que fue Uruguay Sub 200, claro, con un montón de paradas y de lugares para ir recogiendo muestras. Ustedes priorizan mucho el tiempo de trabajo en laboratorio arriba del barco. O sea, no hay tantas paradas a tomar muestras, sino que hay una elección de puntos y mucho tiempo de trabajo arriba del barco. ¿Es así? Exacto. Sí, exactamente. Es así. Esta es la transecta final. Tuvo muchas versiones, pero esta es la transecta final. Vamos a hacer solamente 11 estaciones. Porque justamente es lo que tú decís. En cada estación vamos a estar a veces 2 días, porque otra cuestión que es bastante inusual de esta campaña es que vamos a estar obteniendo la información en tiempo real, la información genómica. Estos organismos los conocemos por la información genética que tienen, que habitan sobre todo en el sedimento, y a partir de ahí podemos extraer el material genético, secuenciarlo se llama, que es la manera de obtener cómo es su constitución, y a partir de ahí saber si están ahí o no. Entonces la idea es poder tener esa información en tiempo real para llevar a cabo toda una serie de experimentos y caracterizaciones que tienen sentido si las encontramos. Claro. Por eso es que estamos mucho tiempo en cada estación y que la mayor parte del trabajo va a ser arriba del barco. Claro. Si bien va a haber inmersiones del ROV justamente para ir a sacar las muestras y se va a filmar lo que está ocurriendo alrededor, y ojalá que veamos a alguno de todos estos hermosos habitantes de nuestro mar, el gran trabajo va a ser a bordo. Cecilia, ¿cuáles fueron los criterios de selección de los puntos? Digamos, porque también vemos distintas profundidades. Según lo que leímos previamente y lo que vos explicabas, la arquea Asgard habita en el sedimento, pero en determinadas condiciones de sedimento. Y también te pregunto luego, ¿por qué sabemos que puede estar en Uruguay? Porque ustedes ya tienen algún dato. Pero, ¿cómo eligieron esos puntos? ¿Cuáles son los criterios de cada punto? O en general, de selección. Sí, bueno, nosotros lo que se sabe de este grupo es que habita en ambientes que son ricos, que tienen mucha materia orgánica, o sea, mucho sustrato para alimentarse. Nuestro mar tiene esas características, es un mar rico, y por eso es que hay tanta proliferación de diferentes especies y diferentes formas de vida. Y estas arqueas viven en los sedimentos, generalmente cerca de zonas costeras. A nosotros nos hubiera gustado tener todavía más estaciones costeras, pero hay también cuestiones de logística, de cómo funciona el barco, que trabajan a partir de ciertas profundidades y el ROV trabaja a partir de ciertas profundidades. Entonces fue un compromiso entre poder encontrar un gradiente que se llama, que es como un cambio gradual de las condiciones entre la costa y el talud, o sea, pasamos costa, plataforma, talud, poder acercarnos a zonas que lo que es el antiguo cauce del río de la Plata, que es uno de los lugares en donde particularmente pensamos encontrarlas, y a su vez contemplar lo que el Ministerio de Ambiente tiene como zonas prioritarias para la conservación, para contribuir generando información que ayude a la mejor delimitación de las áreas marinas protegidas que se puedan postular para Uruguay. Hace falta mucha información para que el Ministerio las pueda defender y generar muchas áreas marinas protegidas. Todos queremos muchas. Vamos a ver finalmente, yo quiero no terminar sin develar el logo de la campaña, el Spark,
que tiene, lo vemos ahora en la placa siguiente, Spark como chispa, pero con C al final, ¿no? Sí. Y en definitiva creo que es eso lo que están buscando, la chispa de la vida, ¿no? Exacto, Sí, claro. exacto, esa es la idea. El acrónimo viene por compañeros, simbiontes y Asgard, o sea, el crucero para buscarlos, es el del Crucero acrónimo de en inglés, investigación, claro, ahí está, sí. pero la idea es justamente la Claro. chispa de la vida. Claro, y están además, bueno, además del Falcor, obviamente está el dibujo, digamos, de lo que es una cadena de ADN y arriba, bueno, ese símbolo de lo que es la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Exactamente, O sea, está muy bien. exactamente. Así que bueno, veremos. ¿Ustedes salen del puerto el día 12 de noviembre? El 13 zarpamos, 13, el embarcamos 13. el 11 y Sí. zarpamos el 13. Y se quedan hasta diciembre a bordo. Sí, hasta el 3 de diciembre. O sea que también tienen una buena estadía. Por eso, claro, uno ve el recorrido y dice, bueno, con menos paradas, pero lo que vos decís, priorizar ese tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer quienes van a dar apoyo en tierra? Porque eso yo dije que te lo iba a preguntar luego. ¿Cuál va a ser la dinámica de trabajo? Eso va a haber un poco de diferencia también. Sí, bueno, hay muchas cosas en realidad. O sea, por una parte, en tierra se va a estar analizando la información genética en tiempo real. Claro. Para poder tener eso, que también se va a estar haciendo a bordo. Y además, después en tierra se van a analizar muchas otras variables físicas, químicas y biológicas que no se van a hacer arriba de la campaña. Y además se va a hacer también toda la parte de trabajo con la comunidad. Estamos trabajando con escuelas, con liceos, clubes de ciencias y todo eso lo sostiene el equipo de tierra. Van a estar interactuando con la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Sí, sí, a sí, mitad de justo se noviembre, da, buenísimo. sí, sí. Excelente. Sí, sí. No quiero despedirte sin dos cosas finales. Una, nombrar a Danilo Galeari, Lucía Frones y Juan Zanetti, que son las otras personas de Uruguay que van a estar a bordo, secundadas por un equipo muy grande de personas que van a hacer esas tareas que vos decías en tierra. Y yo dije que te quería preguntar cuáles fueron los indicios que ustedes encontraron hace un tiempo y que les da la pauta de que tal vez encontremos arqueas Asgard en Uruguay. Sí, bueno, nuestro equipo de trabajo lleva adelante un observatorio microbiano marino en la zona marina del área protegida Laguna de Rocha, es enfrente a la Laguna de Rocha, que lanzamos en el 2014 y muestreamos regularmente. Y bueno, cuando me contactaron estos colegas de Estados Unidos, por otras cosas, y me propusieron que presentáramos este proyecto al SOI, dije, bueno, vamos a buscarlas, a ver si las encontramos en el observatorio. Y bueno, y las encontramos. En 2 ocasiones encontramos secuencias de las Lockheed Archaea que estaban ahí, enfrente a la Laguna de Rocha, en nuestro mar territorial. Y bueno, eso fue la chispa, el spark que nos faltaba para armar ese proyecto. Sí, Sí. para los fanáticos de la mitología nórdica, no solo las arqueas se llaman Asgard, sino que además distintos tipos tienen nombre de dioses nórdicos. Exacto. ¿no? Vos hablaste de la Loki Arquea recién y creo que hay 2 o 3 más. Claro. Está la Thor. Odín, todo, Heimdall, sí. están todos, sí. Cecilia, yo te quiero entregar un presente de Ística Objetos. Ay, para bueno, acompañarnos en muchísimas Sobreciencia. gracias. Muy En este amable, caso vamos a gracias. mostrarlo por acá. Son los presentes por los 5 años. Estamos en la quinta Ay, qué temporada bien. de Sobreciencia en TV Sí. Ciudad. En este caso te das un mousepad y estos solamente no están a la venta, son solamente para quienes nos visitan. Muchas gracias. Qué lindo que van a volver a compartir con nosotros los streaming, por más que serán menos por el tipo de campaña, pero vamos a volver a tener al Falcor 2 en nuestras aguas, a un grupo de gente de ciencia de Uruguay trabajando arriba junto con gente de otros países y los estaremos viendo y les estaremos escribiendo en el chat. Claro, claro, por supuesto. ¿Cómo corresponde? Cecilia Alonso, gracias por venir a Sobreciencia y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos a la vuelta cuando bajen. Seguro. Cerramos nuestro programa y nos vemos de nuevo aquí en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.